Profe Pedro, muchas gracias. Es un cordial saludo para todos ustedes, estimados colegas. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes el día de hoy esta charla donde nos centraremos específicamente al trabajo de las matemáticas con los niños más pequeños, es decir, en primaria y preescolar. He visto mis colegas cuando desarrollan sus charlas tan interesantes, las diferentes herramientas, tanto pedagógicas como tecnológicas, que nos han compartido precisamente para poder seguir haciendo lo que más nos encanta a todos y es enseñar y a los estudiantes, por supuesto, y a nosotros aprender matemáticas. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un poco, vamos a hablar un poco de cómo poder aprender matemáticas utilizando un recurso pedagógico que ha venido siendo tendencia durante los últimos años desde el campo de la educación matemática y es las historias de números como base fundamental para la construcción de significados en torno al concepto de las matemáticas. Posteriormente, nuestros estudiantes trabajan en grados superiores. Como lo decía el profe Pedro, mi nombre es Oscar Moreno, estos son mis datos de contacto, mi correo electrónico, para que no duden en contactarme cualquier pregunta, sugerencia que tengan con respecto a la presentación. También escaneando el código QR que aparece en pantalla podrán tener acceso directo a esta información desde sus dispositivos electrónicos. Al finalizar esta sesión, entonces los participantes podrán responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo generar interés, curiosidad y motivación en los estudiantes para la clase de matemáticas a través de las historias de números? ¿Cómo emplear recursos digitales para trabajar en historias de números? Les voy a pedir el favor de que escaneen el código que aparece ahora en pantalla. Esto les permitirá descargar un taller de soporte, apoyo a esta charla que tendremos el día de hoy y que podamos hacer esta charla un poco más interactiva, en donde ustedes también participen, puedan completar actividades y que se involucren en el desarrollo de ese trabajo que haremos el día de hoy. Entonces, demos unos 5 o 10 segundos para que puedan escanear el código y puedan tener acceso a este taller, el cual podrán ir desarrollando a medida que vayamos avanzando durante la charla. Bien, entonces empezamos con uno de esos conceptos que trabajamos desde el campo de la educación matemática en torno a las situaciones didácticas y un término relativamente nuevo que ha sido introducido por toda la Escuela de la Educación Matemática Española en cuanto a las situaciones adidácticas también que se pueden presentar en el salón de clase. Esto porque la idea es poderle dar un soporte teórico a lo que trabajaremos el día de hoy sobre las historias de números como situaciones, pero de acá viene entonces nuestra decisión de verla desde el punto de vista como situación didáctica, una historia de números o como una situación adidáctica en la clase de matemáticas. A mí me encantan las definiciones, pero están muy cortas, me voy a permitir leer qué significa o qué es una situación didáctica y una situación adidáctica enmarcados desde el artículo de investigación publicado por Godino Burgos y Wilhelmy de la Universidad de Granada en su artículo Papel de las situaciones adidácticas en el aprendizaje matemático. Entonces, mencionan que una situación didáctica es un conjunto de relaciones explícitas e implícitamente establecidas entre los estudiantes, algún entorno y dentro de este entorno entonces contemplamos los instrumentos o materiales que utilizamos para nuestra clase de matemáticas y definitivamente el profesor con el fin de permitir a los estudiantes aprender algún conocimiento. Vemos entonces la imagen, esos tres actores fundamentales o los tres vértices de esa triada didáctica que ya muchos de nosotros conocemos o todos nosotros hemos estudiado, que ya autores se han atrevido a ampliarla mucho más. Por ejemplo, Paola Valero cuando menciona que el aprender matemáticas es una actividad también social, económica, política, y eso definitivamente marca entonces historia en nosotros como personas cuando aprendemos las matemáticas. Entonces, desde este punto de vista vamos a fijarnos o vamos a concentrarnos específicamente desde las situaciones didácticas, desde la triada didáctica que usualmente
hemos definido en torno al profesor, los estudiantes y el contenido en matemáticas que los estudiantes aprenden en nuestras clases. Por otro lado, tenemos las situaciones adidácticas. En las situaciones adidácticas, entonces, tenemos las interacciones que tiene el estudiante con el medio, donde se describe como una actividad de producción de conocimiento por parte del estudiante. En esta producción de conocimiento por parte del estudiante es completamente independiente de la intervención explícita del profesor. Es decir, que el profesor propone la actividad, propone la tarea en la clase de matemáticas, pero es el niño quien se enfrenta a esa situación, a ese problema o esa problema que el estudiante debe resolver en la clase de matemáticas, y a partir de esto empieza a producir conocimiento en torno al saber matemático. Entonces, aquí me gustaría hacer una pequeña encuesta. Claro que la vamos a hacer un poco ciega, y la idea es que en este momento podamos reflexionar si conocemos qué es una historia de números, si la podríamos clasificar como una situación didáctica o adidáctica en la clase de matemáticas. Entonces, esta reflexión nos permitirá poder profundizar más adelante durante la presentación cómo contribuye la historia de números a la formación de esa base fundamental para poder construir los significados en torno a los conceptos en matemáticas. Entonces, recordemos que en las situaciones didácticas tenemos los estudiantes, el entorno, incluido instrumentos y materiales, y el profesor. Para que el estudiante construya el conocimiento, es necesario que se interese personalmente por la resolución del problema planteado en la situación didáctica. En este caso se dice que el estudiante ha asumido una responsabilidad matemática de la tarea y el profesor ha logrado devolverla. ¿Qué quiere decir esto? El acto por el cual el profesor establece las condiciones para que los estudiantes hagan suya la producción de los nuevos conocimientos. Sin ni más ni menos palabras, concretamente es esa interacción que hay entre los tres vértices de esta triada, en donde los estudiantes necesitan de la interacción constante con el entorno con los estudiantes, la interacción que existe también entre el profesor, instrumentos y materiales y profesor, y el profesor estudiantes, estudiante profesor. Por eso es que vemos que las tres flechas dentro de esta gráfica tienen doble cabeza, porque hay una interacción en doble sentido. Muchas veces, por ejemplo, los profesores de preescolar y en primaria hemos visto desde Scholastic en Latinoamérica es tendencia que los maestros en matemáticas de primaria y preescolar no necesariamente son licenciados en matemáticas o matemáticos, pero esto no es un obstáculo para poder enganchar a nuestros estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas. Y por eso tal vez se hace, como para dar un ejemplo, importante esa interacción que hay entre el profesor y el entorno también. O sea, un profesor que investiga y que se preocupa también por desarrollar sus competencias profesionales como profesionales que somos en la educación. Por otro lado, entonces, recordar que en la situación o en las situaciones adidácticas tenemos eh, al estudiante, el sujeto que entra en interacción con una situación problema, poniendo en juego sus propios conocimientos, pero también modificándolos, rechazándolos o produciendo otros nuevos a partir de las interpretaciones que hace sobre los resultados de sus acciones. Y a esto lo han llamado retroacciones del medio. El concepto medio, ¿qué significa? Incluir o se incluye tanto en la situación problema matemática inicial a la que el sujeto se enfrenta como un conjunto de relaciones didácticas, por lo tanto esencialmente relacionadas con las matemáticas. Fíjense entonces la relación o la interacción que hay entre estudiantes medio estudiantes, medio producción del conocimiento y medio. Pero aquí viene una pregunta importante, y es entonces, ¿dónde está el maestro desde una situación didáctica o desde esta postura o esta visión de situación didáctica? El maestro entonces aparece como el que propone esta actividad, el que propone esa situación problema a la que los estudiantes se van a enfrentar
para poder producir su propio conocimiento en torno a los conceptos en matemáticas. Entonces, nuevamente viene la pregunta de reflexión y es, ¿podríamos considerar entonces la historia o las historias de números como una situación didáctica o adidáctica? Para aterrizar esto un poco más al plano de la clase de matemáticas, quiero mostrar a continuación algunas imágenes en las que podemos diferenciar claramente cuando se hace presente o cuando está presente una situación didáctica en la clase de matemáticas y cuando hay una situación didáctica en la clase de matemáticas. Entonces vemos, por ejemplo, en esta fabulosa actividad donde los niños exploran las figuras planas a través de las figuras sólidas, ¿bien? En un cajón de arena en donde ellos plasman, donde ellos ponen los sólidos sobre la arena, lo que hacen es mirar o explorar qué figuras planas salen de hacer esta actividad y de poner las figuras sólidas sobre la caja de arena. Entonces vemos, por ejemplo, cuando el niño pone un cuboide o pone un prisma rectangular, entonces las imágenes o las huellas que va dejando estas figuras sólidas. Entonces, fíjense que el profesor ha propuesto la actividad, el niño tiene que tomar las figuras sólidas, plasmarlas en la caja de arena y que el estudiante empiece a ver qué características puede sacar de estas figuras sólidas y específicamente introducir o explorar las figuras planas a través de estos cuerpos sólidos. Hasta el momento, en este momento, ¿ustedes considerarían esta actividad una situación didáctica o una situación adidáctica, tomando en cuenta lo que hemos hablado sobre estos dos tipos de situaciones que se pueden presentar en clase? Entonces dejo esta pregunta a manera de reflexión. Muchos de ustedes de pronto ya están respondiendo, de pronto tienen más preguntas con respecto a esto que trataremos de responder al finalizar esta charla. ¿Qué pasa ahora cuando cambiamos un poco estas fotos y ya no nos enfocamos únicamente en el medio y en los estudiantes como sujetos que producen el conocimiento a través de esa interacción con el medio? Ese actor fundamental también en los procesos de aprendizaje. El maestro le pide al estudiante que muestre solamente la que era una situación didáctica en esa tarea de la caja de arena, ¿se podría entonces convertir en una situación didáctica en el momento que el profesor interviene en el proceso de aprendizaje del niño? Entonces, démonos cuenta que es importante esa intervención en este escenario por parte del profesor a través de la pregunta como herramienta pedagógica fundamental para que el estudiante explore esos conceptos matemáticos y las nociones matemáticas que los niños van formando desde pequeños en preescolar y en primaria. Entonces tenemos acá una referente teórico de Basté 2012 en su tesis de doctorado. Ella es doctora en didáctica de las matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha ocupado la mayor cantidad de años en la investigación del aprendizaje de las matemáticas en edades tempranas. Diríamos, o dirían las personas de pronto que no conocen el campo de la educación matemática, que los conceptos y nociones matemáticas se forman a partir de los 6 años de edad en una persona. Pero esta investigadora, esta profesora ha logrado demostrar que esas nociones matemáticas, hay actividades que podríamos nosotros plantear en clase, que inclusive los padres de familia, involucrándolos también como un actor importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, podríamos proponerle a los estudiantes para que puedan empezar a formar esas nociones en matemáticas y esos conceptos en matemáticas, inclusive de los 0 a los 3 años de edad. Entonces, tomando esto como base teórica y fundamento teórico para abordar lo que es una historia de números, específicamente en esta cita de Basté 2012 también, donde
ella menciona que hay bastantes y muchas formas de introducir las matemáticas en el aula a estas edades tempranas, y una de ellas la menciona específicamente como la literatura. Y aquí es donde viene algo fabuloso que menciona el National Council of Teachers of Mathematics de los Estados Unidos, donde definen tres tipos de conexiones que podríamos o que deberíamos estar desarrollando nosotros en clase de matemáticas con los estudiantes. Y la segunda conexión a la que ellos se refieren es específicamente esa conexión que debemos mostrarle a los estudiantes que tienen las matemáticas con otras disciplinas, en este caso como la literatura. Entonces dice, a través de la narración de pequeños cuentos aparecen primeras cantidades, ideas de recorridos largos y cortos, tamaños de los personajes, etcétera. Por ejemplo, plantearse esta pregunta: ¿qué pasaría o el estudiante cuando escucha por primera vez o lee por primera vez el cuento de la Caperucita Roja, que vea la causa y consecuencia, por ejemplo, que tuvo la Caperucita al tomar el camino más largo que el camino corto que tomó el lobo? ¿Qué pasó con el lobo al haber tomado, por ejemplo, el camino más corto? Bien, entonces todo esto le permite a los estudiantes ir formando nociones matemáticas desde los primeros años de su escolaridad. Entonces, entrando más a más en materia con respecto a lo que es una historia de números, las historias de números, como lo decía al principio de la presentación, es una herramienta pedagógica que permite abordar específicamente el desarrollo de la habilidad de contar con los estudiantes en el preescolar y en los primeros grados en primaria. Las historias de números sirven para poder fundamentar las operaciones básicas que los niños van a trabajar posteriormente en grados superiores en la primaria, por ejemplo, la suma, la resta. Entonces, para dar un ejemplo, he tomado uno de esas historias de números que trabajamos en uno de nuestros libros desde Scholastic, en donde los niños tienen la posibilidad de explorar estas historias de números a través de las tres representaciones de las matemáticas que están sustentados desde el método Singapur. Bien, en donde uno de sus referentes teóricos es Jerome Brunner, donde él plantea dos conceptos en específico que sustentan el método Singapur. Uno de ellos es el currículo en espiral. Los estudiantes van profundizando en los conceptos en matemáticas a medida que van avanzando en su escolaridad. Y el otro es el que le da sustento teórico a las tres representaciones de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, cuando leemos esta historia de números donde dice hay 5 pingüinos, 3 están nadando y 2 no están nadando, podemos representarlo a través de lo concreto, utilizando manipulativos para que los estudiantes puedan darle un sentido a los símbolos y a los números que aparecerán posteriormente en la representación abstracta del. Específicamente también podríamos crear historias de números para el 10. Entonces, por ejemplo, este tipo de historias de números le va a permitir al estudiante también desarrollar habilidades en torno al cálculo mental, en donde hay un todo, en este ejemplo 5, que está conformado por dos partes que son 3 y 2. Entonces viene otra pregunta, y es: ¿cuántas historias podríamos crear con respecto a ese contexto de los pingüinos que se nos presenta en esta historia de números? Como también le permitiríamos a los estudiantes poder actuar y contar esas mismas historias que ellos han creado, y de esta forma poderse involucrar en su aprendizaje de las matemáticas. Para dar otro ejemplo y cómo lo conectamos entonces con la representación concreta y pictórica específicamente, tal vez muchos de ustedes conocen esta herramienta que es el 10 frame o el cuadro rectángulo de 10, donde los estudiantes pueden desarrollar habilidades, por ejemplo, como la subitización. Entonces vemos la representación de esta historia de números a través de unos contadores y el cuadro de 10 de la siguiente forma. Entonces, si hay 4 flores en el florero azul, representado por esos 4 contadores naranjas que aparecen en pantalla, y también tenemos 3 flores en el florero verde, que están representadas por esos 3 counters, esos 3 contadores verdes que vemos en pantalla. Entonces, los niños podrán
inferir, podrán decir que 4 y 3 entonces forman 7 flores en total, que es la cantidad total de flores que tenemos entre los dos floreros. Entonces, como les decía hace un momento, esta oportunidad que tienen los estudiantes de poder trabajar con las historias de números, formando los números, en este caso el 7, por ejemplo, les va a permitir posteriormente otra estrategia que vamos a llamar la estrategia de hacer 10, que es una base fundamental para poder trabajar todo lo que tiene que ver con la suma o la estructura aditiva. En este caso, volvemos con otra historia de números en donde tenemos algunos pájaros sobre estas ramas del árbol. Entonces tenemos 6 pájaros en la primera rama donde están representados por estos 6 contadores naranjas, 2 pájaros en la segunda rama del árbol y entonces tenemos que 2 partes, 6 y 2, nos forman entonces 8 pájaros total. Démonos cuenta aquí en esta dibujo, por ejemplo, cómo vemos entonces el paso de lo concreto que hemos estado trabajando con contadores, donde los niños específicamente logran trabajar con esos contadores en clase o desde la virtualidad. Ustedes pueden explorarlo en ese taller de apoyo que descargaron al principio de la presentación, donde les compartí algunos contadores. La invitación es que puedan recortar esos contadores y formar todas esas historias de números en torno a una situación, perdón, en torno a una historia de números que plasmen. ¿Y cómo lo pasamos a lo pictórico a través de las imágenes que vemos, ¿cierto? En la misma historia de números, y cómo pasamos a la representación abstracta utilizando números conectados, que es un elemento característico del método Singapur, bien, que logra desarrollar habilidades en torno al conteo. ¿Sabían ustedes, queridos maestros, que tenemos 5 principios de conteo que nosotros los maestros de preescolar y en los primeros grados iniciales de la primaria deberíamos desarrollar con los niños? Bien, acá tenemos otro ejemplo, otras maneras de formar 10, por ejemplo, si tenemos 3 y 7, entonces forman 10. Y la pregunta ahora es, si tenemos esas dos partes, 3 y 7, que forman un todo 10, ¿qué otras combinaciones o qué otras descomposiciones del 10 en dos partes podríamos hacer? Entonces tendríamos el de 8 y 2, tendríamos el de 5 y 5, el de 6 y 4, el de 10 y 0, por ejemplo. Bien, ahora entramos a un aspecto que se hizo bastante importante en estos momentos en donde los estudiantes están aprendiendo a distancia con apoyo, perdón, de recursos digitales y tecnológicos. La hemos mal llamado virtualidad porque en realidad no es la virtualidad lo que hemos estado trabajando con los estudiantes. Bueno, en la mayoría de instituciones no trabajamos con la virtualidad. Lo que estamos haciendo es trabajar a la distancia con ellos, apoyados en recursos tecnológicos y digitales. Entonces, el día de hoy quiero mostrarles cómo poder trabajar esas historias de números con los estudiantes utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Para eso, entonces, creo que ahora cuando compartí pantalla, piqué donde dice también compartir sonido con la esperanza de que ustedes puedan escuchar un poco esto. Si no, más adelante podrán escanear un código también donde tendrán acceso al video que quiero mostrarles en este momento. Entonces, imagínense ustedes en su espacio de 45, 40 minutos que tienen con los niños en el día y ustedes vestidos de granjeros con un sombrero en la cabeza y los van a meter en el cuento de que es la granja de su abuelo. Y van a construir historias de números desde este contexto familiar para los estudiantes. Entonces, permítanme, vamos a darle play al primer video un poco nomás, unos 10 segundos para que nos animemos a esta actividad fabulosa utilizando recursos tecnológicos. Old MacDonald had a E-I-E-I-O, and on that farm he had a E-I-E-I-O.
Creo que la mayoría, si no todos, conocemos esta canción de La Granja de McDonald's, ¿cierto? Donde podemos involucrar a los niños y, bueno, mi clase de matemáticas, donde usualmente de pronto mi maestro está diciendo que debo desarrollar estas páginas del libro o que debo prestarle atención a lo que está escribiendo el tablero interactivo, rompo el esquema utilizando uno de estos videos en donde ellos se involucren y les digo, van a conseguirse un sombrero de paja, se van a disfrazar de granjeros porque el día de hoy vamos a ser granjeros en la distancia. Y el siguiente video que, como les decía, en ese código podemos escanearlo para tener acceso, es precisamente un video que es sencillo de crear a través de una de las herramientas que quiero compartirles el día de hoy, que es Powtoon, donde hay unas plantillas ya prediseñadas y lo único que hacemos es ponerle nuestra voz. Ahorita a continuación voy a poner un fragmento de este video para que lo puedan ver y cómo poder trabajar a través de estos videos que nosotros mismos podemos crear las historias de números con nuestros estudiantes. Entonces veamos a continuación el video. Hola, Hola, soy Oscar y bienvenidos a la granja de mi abuelo. Estoy muy emocionado. Mi abuelo tiene algunas gallinas, pero faltan algunas. Llamémoslas. ¡Ay! Ahí están todas. Mi abuelo también tiene un estanque y algunos patos. Bueno, la idea es que ustedes puedan ver luego el video y explorarlo todo, dura más o menos 2 minutos y medio, pero nomás con esa primera situación, esa primera historia de números que podríamos crear con los estudiantes alrededor de las gallinas que tiene el abuelo de Oscar, ¿bien? Y poderlo trabajar entonces desde la tecnología. Sería, creo yo, para todos ustedes maestros, no sé si lo creen también, sería bastante interesante que hubiera una herramienta que parara el video en ese punto, ¿cierto? Mientras que los niños trabajan esa historia de números conmigo. Pues déjenme contarles, queridos maestros, que hay hay una herramienta que nos permite hacer esto, que se llama Edpuzzle, que la idea, permítanme un momento, voy simplemente a mostrar la interfaz de esta herramienta. Es esta que vemos ahí en pantalla, donde podemos subir nuestro video de historia de números que hemos creado y nos permite hacerlo interactivo poniendo en diferentes tiempos del video que yo escoja preguntas de selección múltiple o preguntas abiertas para mis estudiantes. Lo mejor del cuento es que estos videos que subimos en esta herramienta podemos compartirlos directamente a través de Google Classroom, por ejemplo. Si los niños no trabajan en mi colegio con Google Classroom, entonces podríamos compartir pantalla con ellos y mientras que están mientras están viendo el video, solucionando las preguntas que se le van planteando a través del video que ellos van observando. ¿Bien? Entonces, básicamente las herramientas que utilicé para estos videos para que ustedes se animen a hacerlos y poder trabajar con los niños en la distancia historia. Por un lado, para la creación del video animado, YouTube para poder compartir los videos, ¿cierto? Con las historias de números que quiero trabajar con mis estudiantes en clase, y Edpuzzle que permite hacer el video interactivo. Entonces, cuando yo tengo el video cargado en YouTube, entonces lo único que hago es cargarlo a la herramienta Edpuzzle y ponerle las preguntas en el tiempo que nosotros deseamos preguntarle a los niños, pues para trabajar las historias de números a través de ese video que hemos creado. Van a encontrar también en esa guía de apoyo que descargaron al principio de la presentación, van a encontrar tutoriales que he seleccionado muy cuidadosamente, cortos y bastante concisos, en donde nos enseñan a trabajar Powtoon y Edpuzzle, que son bien sencillas estas dos herramientas de poder trabajar y poder crear este tipo de videos. Entonces, nuevamente, estos son mis datos de contacto, mi correo electrónico, mis redes sociales. Vuelvo y repito, si escaneamos este código podrán tener acceso directo a esta información. Y entonces abrimos el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante lo que nos has presentado, particularmente por enfocarte en los primeros años de escolaridad.
en muchas de las charlas que hemos tenido, pues tenemos preguntas precisamente de qué hacer o cómo hacer con los niños de preescolar y primeros grados de primaria. Yo acabo de abrir el espacio del chat. Lo encuentran ustedes en la parte inferior derecha de su pantalla. Si no hay un panel abierto ahí, pueden pulsar en un botón morado que está puro en la esquina inferior derecha, y el primer icono de izquierda a derecha, que es como una nube, es el chat, y ahí ustedes pueden hacer sus preguntas. Lo primero que voy a hacer para que ustedes también lo tengan es que voy a dejar en el chat la dirección de correo electrónico del profesor Oscar para que quienes estén interesados puedan copiarla y guardarla. Esperemos un momento para ver los comentarios y las preguntas que puedan tener los participantes. Bueno, acá ya empiezan a llegar unos primeros comentarios. Profe Pedro, acá dicen un cordial saludo desde México, las felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo y poder compartir también esas experiencias de ustedes, maestros, que son tan valiosas, ¿no? Acá dicen muchas gracias por la charla, muy interesante y me aporta mucho para mi práctica. Bueno, acá nos dicen, perdona, ¿puedes volver a poner el código QR? Claro que sí, permíteme un momento, vamos a responder estas preguntas y ya lo vuelvo a poner. Sin embargo, si quieres a través del chat voy a compartir el link del video también para que tengas acceso. ¿Bien? Entonces, acá dice, buena ponencia, saludos, no alcancé a tomarla, listo. Oscar, gracias. Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿qué sucede con los estudiantes cuando en su infancia o primeros años escolares no trabajaron, no trabajaron, se me perdió la pregunta. Ya, no trabajaron lo pictórico, lo concreto de las matemáticas y al llegar a secundaria con la parte acta? Bueno, bien, precisamente algo que hemos identificado en esa investigación en cuanto a nosotros, por ejemplo, que me imagino que el 99% de nosotros trabajamos únicamente la representación abstracta de las matemáticas. Una de las primeras consecuencias o incidencias de esto es que no nos sentimos seguros o no nos sentíamos seguros a la hora de comunicar matemáticamente. Hay bastantes aspectos que se están investigando desde la educación matemática en qué tiene que ver con que un estudiante no logre esos resultados excelentes o buenos resultados sobresalientes en torno a la comunicación matemática, y una de las principales causas que se han identificado es precisamente la falta de confianza que tienen los estudiantes hacia el uso propio del vocabulario de las matemáticas, pero que cuando trabajamos desde lo concreto y lo pictórico, el estudiante puede darle un sentido al símbolo y a los números que se van a trabajar desde el vocabulario de las matemáticas en la representación abstracta. Cuando un estudiante no ha esta posibilidad, ¿cierto? Digamos que podríamos en algún momento, si un estudiante, por ejemplo, no logra comprender, hay un problema que tenemos en primaria, por ejemplo, y es que hace algunos días una madre me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando mi hija no logra identificar si el problema es de suma o de resta? Bien, entonces, si tienes un estudiante en la secundaria que tiene de pronto uno de estos problemas que no logra identificarte si el problema es de estructura aditiva o de estructura multiplicativa, no es tarde para poder comenzar a hacer las cosas bien, ¿no? Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Entonces podríamos en algún momento solo con ese niño, solo con ese grupito de pronto de niños o de estudiantes, poderles trabajar los conceptos desde las dos representaciones, tanto concreta y pictórica, a ver cómo reaccionan trabajando las matemáticas desde estas dos representaciones, ¿vale? Bien. Dice, ¿conoces sitios web donde se proponen ejercicios interactivos usando el método Singapur? Bueno, definitivamente en cuanto a sitios web, te voy a invitar que explores, voy a poner aquí el link de una página que
te va a permitir explorar diferentes recursos en cuanto al método Singapur y las 3 representaciones de las matemáticas que trabaja el método, ¿listo? Ahí ya está en el chat. Dice, quisiera saber si conoce alguna herramienta digital para manipular objetos para matemáticas o para crear aplicaciones de este tipo. Bueno, hay diferentes recursos gratuitos, bien, y hay sitios web que permiten la manipulación de material concreto de forma digital. Entonces, está, por ejemplo, aparte de ese sitio web que acabo de compartir, hay uno que me encanta y me llama la atención bastante, cómo podemos trabajar con los niños el material concreto utilizando pues la virtualidad o desde lo virtual, y es esa que aparece ahora en el chat. Listo, se llama toytheater.com. Entonces ahí podrás explorar bastantes herramientas y bastantes materiales manipulativos digitales. Bueno, acá muy interesante. Bueno, hablar de la historia, hermano. Exacto, acá dice buenas noches, hablar de la historia sería armar un contexto, precisamente de eso se trata, ¿no? Entonces podríamos armar un contexto y digamos que desde todo lo que sustenta el método Singapur, el contexto que ha llevado a cabo, por ejemplo, en nuestros libros desde Scholastic y el método Singapur es el contexto de los animales. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los niños cuando van creciendo, uno de sus principales intereses, ¿cierto? En esa exploración que hacen al mundo es precisamente en torno a los animales. Entonces ese puede ser un muy buen contexto y fue precisamente el que trabajamos el día de hoy. Bueno, dice, perfecto. Bueno, acá. Bueno, acá también. Ah, listo. Dice, ¿cómo enseñarle a los niños a pensar matemáticamente? Bueno, definitivamente recuerda que para poder enseñar a los estudiantes a pensar matemáticamente tendríamos que, bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque deberíamos enfocarnos en bastantes eh, competencias o conceptos que nosotros desarrollamos, enseñamos en la clase. Específicamente para hablar de uno de ellos, por ejemplo, si conocemos que de los diferentes tipos de razonamiento que se desarrollan en una clase en matemáticas, puntualmente trabajamos sobre 3 tipos de razonamiento. Según Soler Manrique 2014, por ejemplo, tenemos que trabajar o trabajamos desde las matemáticas el razonamiento de tipo inductivo, deductivo y abductivo. El abductivo, donde es un tipo de razonamiento que se trabaja muchas veces previamente al inductivo y el deductivo, pero que a veces se hace invisible en nuestras clases de matemáticas. Bien, entonces una forma de poderlos enseñar a ellos a pensar matemáticamente es esa herramienta que fundamentalmente sustenta todo eso de la teoría en torno a los 3 tipos de razonamiento y la comunicación en clase de matemáticas, y es el arte de preguntar, ¿vale? Y por eso es que desde donde estoy en este momento, desde mi postura, desde donde estoy parado para poderles hablar de estas teorías de números, el método Singapur trabaja entonces ese ejercicio de las preguntas poderosas con los estudiantes para que sean ellos quienes vayan explorando y que vayan comprendiendo ese problema o ese concepto que se está llevando a la clase de matemáticas. ¿Bien? Entonces, bueno, por acá. Bueno, dice acá, ¿cómo incluir estas actividades en la ruralidad si no hay conectividad? Bueno, precisamente ese es uno de los retos más grandes que tienen muchos maestros, ¿cierto? A nivel mundial, cuando no tenemos pues disponibles o de pronto los niños no tienen acceso al Internet. Entonces, básicamente, recordemos, o bueno, les comento, en el último documento que sacó el Consejo Nacional de los Profesores de Matemáticas de los Estados Unidos, en su artículo Enseñar y aprender matemáticas en la era del COVID-19, nos hacen la sugerencia de enfocarnos en la evaluación de tipo formativo más que en la evaluación de tipo sumativa. En lo formativo, en donde proponen varias
de hecho son más de 5 propuestas que hacen en este artículo de cómo poder enseñar matemáticas en la distancia, inclusive con los estudiantes que de pronto no tienen esa conectividad. Entonces, una de las propuestas que lanzan, y acá te la pongo para que de pronto puedas explorarla, es hacer o identificar muy bien esos estudiantes que no tienen conectividad y los que sí lo tienen, y para aquellos, perdón, que no tienen conectividad, entonces poder diseñar nosotros material físico, ¿sí? Entonces, una cartilla o fíjense que, bueno, no sé cómo se llaman estos libros en donde antes nosotros jugábamos como interactivos que alábamos una lengüeta y salía, no sé, un animalito o algo, ¿cierto? Entonces, para crear este tipo de material que pueda ayudarle a los estudiantes a trabajar mientras que están aprendiendo en la distancia. Claramente, cuando todo normalice, nos dice en este artículo, es fundamental que el profesor esté en la disposición de retroalimentar todo esto que los niños han venido aprendiendo desde casa. ¿Bien? Bueno, les voy entonces, en este momento están preguntando bastante bueno, algún material. Permítanme, voy a compartir pantalla rápidamente para que ustedes puedan escanear el código que aparece ahí en la presentación y puedan tener acceso, para que puedan tener acceso a una guía que utilizamos de soporte para esta charla, para ser un poco interactiva, donde está la invitación a que llenen el primer cuadro, donde ustedes se animen a escribir si han experimentado situaciones no solamente didácticas, sino también didácticas en sus clases, donde se propone un problema, una historia de números con su material concreto al lado que pueden recortar y pueden trabajar desde casa, y también los tutoriales en donde van a encontrar cómo poder trabajar estas herramientas digitales para poder crear este tipo de videos. Y también van a encontrar un código en donde van a tener toda la información, mis datos personales en cuanto a redes sociales, y también si buscan más información con respecto al método Singapur y cómo trabajar este tipo de conceptos en clase con los niños. ¿Bien? Entonces dejamos ahí 2 segundos el código. ¿Listo? Entonces voy a salir nuevamente. Perfecto. Listo. Entonces aquí no hay más preguntas. Bueno, ¿cómo mejorar el desarrollo de situaciones, problemas que les causa tanta apatía en las clases? Bueno, precisamente yo creo que, bueno, tenemos algo muy en claro, y hay diferentes factores, ¿cierto? Que infieren en esta pregunta que haces, pero definitivamente algo que nosotros los maestros podemos hacer y que está en nuestro poder hacerlo es precisamente nosotros mismos motivarlos desde la motivación que nosotros sintamos frente a las matemáticas, ¿sí? Que sentimos frente a las matemáticas. Entonces, como te decía, ahora que les presentaba la historia de números de la granja del abuelo de Oscar, en una clase en donde yo me disfrace, por ejemplo, de granjero y me ponga un sombrero de paja y les diga que hoy van a ser granjeros en la clase de matemáticas. Estos son pequeños cambios que, de acuerdo a María Caso en su libro Revolution, ella plantea, ¿no? Son esos micro cambios que nosotros los maestros hacemos en clase, pero que definitivamente hacen la diferencia a corto y a largo plazo en cuanto al aprendizaje, no solamente de las matemáticas, ¿no? Sino el aprendizaje en general. ¿Listo? Bueno, acá dice que si la evaluación formativa evalúa procesos. Recuerda que la evaluación formativa es precisamente esa retroalimentación continua por parte de los maestros hacia los estudiantes, y no solo el maestro, sino que aquí también tiene cabida la hetero y la coevaluación, ¿cierto? Perdón, la autoevaluación y la coevaluación, es decir, cómo me ven mis compañeros, ¿cierto? En cuanto a los aprendizajes o esos objetivos de aprendizaje que debo lograr, y cómo me veo yo también, ¿cierto? En torno a ese aprendizaje. Entonces, claramente es un proceso, ¿cierto? La evaluación formativa es un proceso en el cual
nosotros, los estudiantes, deben ser retroalimentados constantemente para poder identificar debilidades, fortalezas, ciertos aspectos en que tienen que mejorar y que nosotros podemos irlos pues llevando de la mano. Bueno, dice, con la literatura podemos trabajar las matemáticas. ¿Puedes darnos una herencia para los estudiantes de secundaria? Bueno, fíjate que precisamente como mencionaba hace un momento en el cuento de la Caperucita Roja, ¿cierto? Fíjate en el cuento de los tres cerditos o los tres cochinitos, donde un cerdito decide hacer una cabaña de paja, ¿cierto? Y el otro la hace de cemento o de concreto. Entonces, bueno, de paja lo que hace el lobo es soplar y de una vez se derrumba, pero cuando llega la de concreto no. Entonces, fíjate que a partir de estas lecturas, a partir de estos cuentos que los niños pueden leer en preescolar o que escuchan en preescolar, ¿cierto? Si no, no todavía, no leen, sino que escuchan lo que nosotros leemos, entonces pueden estar formando esas nociones en matemáticas que hablábamos hace un momento, ¿no? En cuanto a conceptos, por ejemplo, como de medición, geométricos también, y en cuanto a los números, porque recordemos precisamente que desde el método Singapur, en ese currículo en espiral, una de las progresiones de aprendizaje que nosotros trabajamos es precisamente centrarnos en los componentes métrico, geométrico y numérico en las edades iniciales. Y lo podríamos abordar desde este tipo de, de lecturas. ¿Bien? Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Ha sido muy interesante la charla, también la interacción con los participantes. Como te habrás dado cuenta, han quedado muy y muy satisfechos. Te agradecemos muy especialmente que le hayas dedicado tiempo a preparar esta charla y a compartir lo que sabes con todos los colegas. También quiero agradecerle a Paola Castro, quien ha estado manejando la transmisión por Facebook Live de esta presentación. Y ahora les solicitaría que no escribieran durante un momento en el chat, porque voy a llenarles el chat de una cantidad de enlaces para que ustedes, si quieren, los puedan copiar y pegar en algún sitio y los tengan ahí disponibles próximamente. Como les comenté al comienzo, esta charla está siendo grabada en video, estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana y las transparencias de la charla ya están disponibles en el repositorio Funes. Y como hago usualmente, quisiera informarles de las futuras actividades de nuestro proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde casa. Ustedes pueden escribirle al profesor Moreno si tienen más preguntas, inquietudes, pero también pueden escribirnos a nosotros a la dirección de correo electrónico innovacionud@uniandes.edu.co. Como les decía, el video y las transparencias de esta charla estarán disponibles a partir de mañana en la página web del proyecto. El enlace a esa página está en el chat. Las transparencias también están disponibles ya en nuestro repositorio digital de documentos de educación matemática FUNES, que es un repositorio completamente gratuito y de libre acceso que en este momento tiene 18.938 documentos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas que ustedes pueden acceder y buscar por diferentes formas. La charla también estará disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Lo encuentran en YouTube por Una Empresa Docente, donde además encontrarán más de 1.500 videos de educación matemática. Los invito para el próximo viernes 11 de septiembre, el viernes de esta semana, a las 5:30 de la tarde, en esta misma sala, a la conferencia de la profesora Nora Rojas, titulada Cómo influir en la motivación de los estudiantes y en el aprendizaje y desarrollo de competencias en una clase en acceso remoto de matemáticas. Esta será una conferencia el próximo viernes
11 de septiembre, 5:30 de la tarde, hora de Colombia, en esta misma sala. Y dentro de una semana, exactamente el próximo martes 15 de septiembre a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, los invito a la charla de la profesora Dora Gómez, titulada Planeaciones Integradas Multigraduales para Primaria. Esto será dentro de una semana en esta misma sala, 5:30 hora de Colombia. Y como siempre, estimados colegas colombianos y latinoamericanos, los invito a que ustedes también presenten sus experiencias, sus conocimientos en estos espacios que estamos creando para ustedes. Estos espacios tienen el propósito de que vayamos desarrollando y consolidando la comunidad de educadores matemáticos colombiana y latinoamericana. Y esa comunidad la desarrollamos y la consolidamos si todos contribuimos a ella, no solamente, que nos parece estupendo, que nos acompañen en estas charlas y escuchen a los expositores e interactúen con ellos en el chat, sino también compartiendo nuestros propios conocimientos, nuestras propias experiencias. Todos estamos trabajando en el aula, comillas, virtual de matemáticas en este momento. Estamos viviendo experiencias, estamos diseñando nuevas estrategias, llevándolas a la práctica, viendo qué sucede, identificando dificultades y obstáculos, pero también viendo cómo las cosas también pueden funcionar. Entonces, los invito muy especialmente a que hagan sus propuestas de experiencias de práctica a distancia. Para eso basta llenar un formulario. El enlace al formulario está en el chat y los invito, queridos colegas, a que se lancen y también compartan su conocimiento y su experiencia con los colegas. Eso es algo que está sucediendo de manera muy intensa en nuestro grupo de WhatsApp Matemáticas desde Casa, al que ustedes se pueden vincular sencillamente yendo al enlace que está en el chat. Allí se encontrarán con gran cantidad de colegas y de una interacción muy intensa en el que se hacen... Uy, perdón un segundo, que algo me pasó a mi conexión. Se perdió la pantalla, ya voy a volver a presentarla. Allí ustedes se encontrarán con muchos colegas que se están haciendo preguntas, se están proponiendo respuestas, están proponiendo materiales, enlaces, etcétera, y de esa manera todos estamos aprendiendo de todos. Lo mismo que sucede en nuestro grupo de Facebook Conversemos de Educación Matemática, el enlace está en el chat. Para quienes no lo hayan hecho, los invito a que respondan el formulario del proyecto que llamamos ¿Quiénes somos? ¿Qué enfrentamos? Este es un formulario que ya ha sido respondido por más de 2.000 profesores colombianos y latinoamericanos, y la información que ustedes proporcionan nos permite entender cada vez más y mejor cómo es la situación que hemos estado viviendo en estos últimos 5 meses y medio. Además, al responder el formulario, ustedes nos proporcionan su dirección de correo electrónico y con ella yo puedo informarles regularmente sobre las actividades del proyecto. Y finalmente, ustedes también tienen acceso al portal en que se encuentra el resumen de las respuestas de todos los profesores, de una manera que ustedes pueden navegar visual, gráficamente e interactivamente dentro de ese portal. Los enlaces que estoy mencionando también se encuentran en el chat. De la misma forma, acabo ya de agregar a la base de datos de materiales y recursos que creamos hace 5 meses y medio los enlaces a las 2 herramientas que propuso el profesor Moreno, Powtoon y Edpuzzle. Ya se encuentran ahí para quienes lo quieran utilizar. Y allá encontrarán en esta base de datos, que es un portal de internet completamente gratuito y de libre acceso, más de 100 enlaces a otros lugares donde ustedes encontrarán información, documentación, materiales, actividades imprimibles, actividades virtuales, herramientas virtuales que podrían serles de utilidad en el trabajo que estamos realizando en este momento. El enlace a ese portal también se encuentra en el chat. Quiero agradecer muy especialmente
al Fondo Puentes de Caña, a la Fundación Carvajal y a la Fundación Restrepo Barco, porque con sus aportes hasta ahora hemos podido ofrecer todas las actividades del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde casa de manera completamente virtual y de libre acceso a todos los profesores de matemáticas colombianos y latinoamericanos interesados en progresar en su práctica docente y en contribuir al aprendizaje de sus estudiantes. Muchas gracias. Y invitarlos a que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, pero también se pueden vincular al grupo de WhatsApp de actividades UED, en el que regularmente les proporcionamos información sobre las actividades que estamos realizando en este proyecto y en los demás proyectos que vamos desarrollando en UED. De nuevo, queridos colegas, no sean tímidos, láncense, hagan una propuesta de su experiencia, hagan su presentación en este espacio, compartan su conocimiento y su experiencia con sus colegas, aprendamos todos de todos y así vamos avanzando. A las personas que hacen este tipo de charlas les enviamos una constancia, un certificado de su participación. Y recuerden entonces que los esperamos el próximo viernes de esta semana, 11 de septiembre, 5:30 de la tarde, hora de Colombia, a la charla de la profesora Nora Rojas. Profesor Moreno, de nuevo, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Paola. Les deseo una feliz noche. Cuídense mucho y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe Pedro.